Amigos y amigas de mi amigo Freud, vamos a dedicar este vídeo a una disciplina conexa con la psicología. Os consta a la mayor parte de vosotros cuál es la sociología. Dentro de esta serie de vídeos que vamos a dedicar a la disciplina sociológica, también quiero apuntaros desde ya que vamos a hablar de sociología y en algún momento de relaciones internacionales, puesto que existe algo que llamamos sociedad internacional. Bien, concretamente hoy vamos a dedicar este vídeo a la historia política y social del mundo contemporáneo, algo que podría constituir una materia, asignatura, que formaría parte de los planes de estudio de distintos grados, tales como antropología social y cultural, derecho, ciencias políticas, filosofía, gestión y administración pública, relaciones internacionales, el propio grado de sociología. Bien, si describimos brevemente, como digo, los contenidos de historia política y social del mundo contemporáneo, podríamos decir que la era liberal y la llegada de la democracia están en su origen. El surgimiento de los nacionalismos también sería un tema importante. El socialismo y los movimientos obreros, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, los autoritarismos y los totalitarismos, el bolchevismo, el fascismo y el nazismo, la crisis de las democracias, la Segunda Guerra Mundial. Y podríamos acabar con un epílogo que sería algo así, podríamos describirlo o titularlo, de la Guerra Fría y la política de bloques a la globalización. Esto, como digo, sería un breve descriptor de la materia historia política y social del mundo contemporáneo. Se trataría de que los alumnos que la cursen obtengan el conocimiento de los principales hechos y procesos que han constituido el mundo contemporáneo en el ámbito de los sistemas políticos y las instituciones públicas, en el de los cambios sociales y económicos y en el de las ideas y los valores culturales. Se trataría de que ubicaran con precisión sus causas, actores, desarrollos, contextos y consecuencias. Se pretendería que desarrollaran las competencias de comprensión y síntesis valorativa de textos históricos e historiográficos. La lectura interpretativa de mapas, imágenes, gráficas y tablas de datos. La realización de exposiciones ordenadas, razonadas y sintéticas, tanto orales como escritas, de los contenidos asimilados. Vamos ya a lo nuclear, los contenidos temáticos. Un primer bloque
que abarcaría el mundo hasta 1914, donde se estudiarían los grandes procesos de cambio, revoluciones liberales, nacionalismos, industrialización y expansión imperialista. Este primer bloque comenzaría con una primera unidad temática que podríamos titular Del liberalismo a la democracia, y dentro de esta unidad temática hablaríamos de el antiguo régimen, economía, sociedad, Estado, de la Ilustración al liberalismo, las revoluciones liberales y sus consecuencias, economía de libre mercado, sociedad de clases, Estado constitucional, las reacciones conservadoras, que las hubo, el liberalismo en España, nos centramos en nuestro país, logros e insuficiencias del mismo, la evolución hacia la democracia liberal, de la política de notables a la política de masas. Retened esto, de la política de notables a la política de masas, intervencionismo estatal y orígenes de la política social, los modelos liberal-democráticos, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, obstáculos a la democratización, Alemania, Austria, Hungría, Italia y España, los regímenes autocráticos de Rusia y Japón. Y ya entraríamos en una segunda unidad temática dedicada a los nacionalismos, que empezaría refiriéndose a la evolución de los nacionalismos, tipología y etapas. Interpretaciones sobre los orígenes del nacionalismo, los movimientos nacionalistas, construcción y difusión de la idea de nación en Europa y América, el nacimiento de nuevos estados europeos en el siglo XIX, Alemania e Italia, nacionalismos sin Estado, de Irlanda a Cataluña, el sistema internacional de las grandes potencias, la expansión colonial de Occidente en África y Asia, los modelos británico, francés y belga, y por último, reparto y tensiones coloniales. La tercera unidad temática la dedicaríamos a las transformaciones socioeconómicas del siglo XIX, la primera revolución industrial, de los orígenes en Gran Bretaña a la industrialización de Europa Occidental y Estados Unidos, los cambios en la agricultura, revolución demográfica y urbanización, la segunda revolución industrial y el capitalismo mundial, la emergencia de Alemania y Japón, el caso de España, fracaso de la revolución industrial, ¿acaso se dio tal cosa? La aceleración finalmente de los cambios sociales. La cuarta unidad temática se la dedicaríamos al socialismo y los movimientos obreros, comenzando por la democracia radical y el socialismo utópico. Los orígenes del obrerismo, los casos de Gran Bretaña y Francia, la primera internacional, marxismo versus anarquismo, el desarrollo de los movimientos obreros, Gran Bretaña y el laborismo, partidos y sindicalismo en Francia,
la socialdemocracia alemana, la división entre socialistas y anarquistas en España, la Segunda Internacional, por último, revisionismo, ortodoxia y revolución. Y ya entramos en el bloque segundo, el mundo de entreguerras, 1914-1945, democratización, crisis del liberalismo democrático, comunismo, autoritarismo y fascismo. La unidad temática 5, la Primera Guerra Mundial y las crisis de posguerra. Causas y estallido de la Gran Guerra, participantes y evolución del conflicto, los neutrales, la guerra total y sus efectos, la paz de París, el castigo de los perdedores y el nuevo orden internacional. Para seguir con la creación de la Sociedad de Naciones, las crisis de posguerra, desmovilización, conflictos sociales y agitaciones nacionalistas. La unidad temática 6 la dedicaríamos a la Revolución Soviética y la URSS, la Tercera Internacional, comenzando por la importancia del comunismo en el siglo XX, interpretaciones de las revoluciones rusas, la ideología de Lenin, las revoluciones de 1917, de febrero a octubre. La Guerra Civil, 1918-1920. La nueva política económica, el ascenso de Stalin en los años 20, el estalinismo, colectivización e industrialización, dictadura personal y represión, la Tercera Internacional, por último, influencia comunista y miedo al comunismo en Europa y América. Unidad temática 7, la evolución de las democracias, la crisis del 29 y sus efectos, comenzando por las relaciones internacionales en los años 20, el espíritu de Locarno, la crisis de la democracia liberal y la quiebra de regímenes democráticos, evolución de los partidos socialistas, cambios culturales y sociales en los felices 20, inicios de la sociedad de consumo, ocio masivo, emancipación femenina. La crisis del 29 y el intervencionismo económico, las principales potencias democráticas y su lucha contra la depresión, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Y con esto concluiría la unidad temática 7. La unidad temática 8, fascismos y autoritarismo, comenzando por fascismo y extrema derecha, problemas de definición. Nos preguntamos, ¿fascismo o totalitarismo? Seguimos con los orígenes de la ideología fascista, continuamos con el fascismo como movimiento social, comparación entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán,
caso de Italia, llegada al poder y evolución del régimen fascista. Pasamos a la Alemania nacional socialista, origen y evolución, características del régimen, la guerra racial nazi y el Holocausto. Principales interpretaciones. Con esto daríamos por concluida la unidad temática. Unidad temática 9, la crisis española del siglo XX, comenzando por los debates historiográficos, marxismo versus historia política. La crisis del régimen liberal de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, bienio republicano socialista, bienio radical cedista y por último el Frente Popular. Los orígenes de la guerra civil, el desarrollo bélico, la zona republicana, la zona sublevada, intervención y no intervención internacional, la dictadura de Franco. Nos preguntamos si se trata de un régimen fascista. Y con ello concluimos la unidad temática 9. La Segunda Guerra Mundial, por último. Última unidad temática de este bloque segundo. Comenzando por las relaciones internacionales en los años 30, los desafíos al orden internacional de las potencias fascistas y la política de apaciguamiento. El estallido de la guerra, evolución y extensión del conflicto, movilización económica y cambios sociales, colaboracionismo versus resistencia, la preparación de la paz, las Naciones Unidas y, por último, consecuencias demográficas y económicas de la guerra. Y ya comenzaríamos el bloque tercero, el mundo desde 1945. Unidad temática 11, la Guerra Fría. Causas y naturaleza de la Guerra Fría. Ideología y poder. Después de comenzar por este punto, seguimos con la formación de los bloques y la división de Europa. De Corea a Vietnam sería el siguiente apartado. El proceso de descolonización, el socialismo real, democracias populares, estalinismo y desestalinización. Occidente, de mayo del 68 al neoconservadurismo, la integración europea, España, del franquismo a la democracia y por último, crisis y disolución del bloque comunista. Y con esto habríamos concluido el programa de la materia, historia política y social del mundo contemporáneo. Bien, es importante que tengáis presente que si estudiáis sociología en cualquier universidad española, vais a tener unas cuantas horas semanales de clase distribuidas en horas teóricas y prácticas. Bueno, como sabéis, en las horas teóricas el profesor explica los contenidos de la materia con el apoyo de mapas, gráficos, imágenes o textos históricos. En las clases prácticas se suministra normalmente una lista de lecturas historiográficas para luego ser comentadas en clase.
Otras clases prácticas pueden consistir en el comentario de mapas, gráficos, imágenes o textos históricos, sin precisar necesariamente trabajo previo del alumnado. A veces se encargan un trabajo para el curso, individual o en grupo, que se ha de elaborar con la bibliografía recomendada y o a través o mediante una pequeña investigación por parte del alumnado en las diversas fuentes disponibles a través de Internet y en las diferentes bibliotecas y fondos documentales. Normalmente estos trabajos son sometidos a un seguimiento continuo en horario de tutorías. Bien, la ponderación distinta en las distintas universidades. Las clases teóricas suelen ponderar 1/3 de la nota final. Las clases prácticas allá por cerca de un 20%. En las clases teóricas podemos incluir seminarios, en las clases prácticas trabajos de campo, prácticas, exposiciones, presentaciones. Otras actividades serían el otro 50% restante hasta totalizar el 100%. Sin duda, los métodos de evaluación dependen del grado en el que se curse la asignatura que ocupa o que es motivo de este vídeo, Historia Política y Social del Mundo Contemporáneo. Normalmente el profesor lo aclara por escrito a comienzo de curso. Algunas referencias bibliográficas, comenzando por las básicas. Contemporánea. La historia desde 1776. Obra de Artola y Pérez Ledesma. Publicada por Alianza Editorial. El siglo XIX. España, 1808-1975. Obra aparecida en la editorial Ariel. Su autor, K. Historia Oxford del siglo XX. Aparecida en Planeta. Autores Howard y Lewis. Por último, por lo que hace a la bibliografía básica, El Mundo Contemporáneo, siglos XIX y XX, obra aparecida en Taurus, autores Villares y Bahamonde. En cuanto a la bibliografía recomendada, Historia de la Economía Europea, 1914-1990, aparecida en la editorial Crítica, autor Allcroft. Europa en crisis, 1919-1939, editorial Pablo Iglesias, Cabrera, Juliá y Martín Aceña. Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914. Publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Autor Gehry. Historia del siglo XX, 1914-1991,
Editorial Crítica, Hobsbawm. Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX. Editorial Planeta, Jackson. Manual de Historia Política y Social de España, 1808-2011. Editorial RBA. Martorell y Julià. Se trata de una tercera edición aparecida en 2016. La Europa negra, desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo. Barlin Libros. Autor Machova. Historia de la Segunda Guerra Mundial. En Prensas Universitarias de Zaragoza. Autor Parker. Historia de Rusia en el siglo XX. Editorial Crítica. Autor Sebes. Las revoluciones europeas. 1492-1992. Editorial Crítica. Tale. Y con esto concluimos la bibliografía recomendada. Pasamos ahora al apartado de bibliografía complementaria. Que pueden constituir instrumentos de trabajo e investigación. Para abordar cuestiones teóricas, métodos y técnicas de trabajo. Introducción a la historia contemporánea. Obra publicada en Gredos, Baraklov. Historia social, sociología histórica. Siglo XXI. Santos Julià. Casi un clásico. En nuestro país. Introducción a la economía para historiadores. Obra aparecida en Tecnos. Turtella. Y con esto concluimos o cerramos el apartado de bibliografía complementaria. En cuanto a diccionarios y enciclopedias, la Enciclopedia de Historia de España, publicada por Alianza y dirigida por Artola, es muy recomendable. Es una obra en 7 volúmenes. También recomendamos el Diccionario de Términos Históricos, publicado igualmente por Alianza, cuyo autor es Cook. Así como el Diccionario Político y Social del siglo XX español, publicado igualmente por Alianza, a cargo de Fernández, Sebastián y Fuentes.
En cuanto a los documentos, mapas, gráficos y estadísticas recomendados, que os recomiendo, comenzamos por los textos fundamentales para la historia aparecidos en Alianza, cuyo autor es Artola. Seguimos por las bases documentales de la España contemporánea, en 10 volúmenes, aparecidos en la editorial Guadiana, García Nieto y otros. Atlas Histórico de España, el segundo volumen, editorial Istmo, Martínez, Ruiz y otros. En cuanto a manuales y ensayos de conjunto, los regímenes políticos del siglo XX, para una historia comparada del mundo contemporáneo, obra aparecida en la editorial Ariel, autor Bernstein. Historia de Europa desde 1870, obra aparecida en Alianza, autor John. Europa en fragmentos, por último, última recomendación, Europa en fragmentos, historia del viejo continente en el siglo XX, editorial Península, autor Biden. Y bueno, podríamos citar algunas monografías especializadas, tanto para el estudio de la historia universal, para el estudio de la historia de España, también monografías por periodos, El mundo antes de 1914, Historia universal, Historia de España, pasaríamos al mundo de entreguerras, Historia universal, Historia de España, seguiríamos con el mundo después de 1945, Historia universal, Historia de España, los mundos extraeuropeos. Por último, podríamos dedicar un apartado a biografías y memorias y distinguir el estudio de la historia universal, historia de España, siempre igual. Luego, en literatura y cine, un apartado dedicado a la literatura y cine, relacionada con los contenidos estudiados. Podríamos distinguir algunas novelas, como por ejemplo La forja de un rebelde, de Barea, que podéis encontrar en Debate, El gato pardo, de Lampedusa, que podéis encontrar en Espasa Calpe. La edición original es de 1958, no olvidéis. Sin novedad en el frente, de Remarque. Una princesa en Berlín, de Solfsen, editorial Tusquets. Rojo y negro,
de Stendhal, edición original de 1830. En cuanto a la filmografía, películas, Canciones para después de una guerra, 1976, de Basilio Martín Patino. Danton, 1982, de Andrei Wajda. El gato pardo, de 1963, de Luchino Visconti. Juan Nadie, de 1941, de Frank Capra. La conferencia de Wannsee, de 1987, de Heinz Schurk. La locura del dólar, de 1932, de Frank Capra. La Marsellesa, de 1938, de Jean Renoir. Las montañas de la luna, de 1990, de Bob Rafelson. Lawrence de Arabia, de 1962, de David Lean. Y Novecento, 1977, de Bernardo Bertolucci. Bueno, podríamos seguir con Oliver Twist, de 1948, también de David Lean. Recordad, hemos mencionado otra de sus obras, Lawrence de Arabia. Pasaje a la India, 1984, nuevamente de David Lean. Roma, ciudad abierta, 1945, de Roberto Rossellini. Senderos de Gloria, de 1957, de Stanley Kubrick. Sin novedad en el frente, 1930, de Louis Milestone. Tierra y Libertad, 1995, de Ken Loach. Union Pacific, 1939, de Cecil B. DeMille. Y bueno, podéis encontrar páginas web con contenidos útiles en la Universidad de California en Berkeley, conversaciones sobre historia, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, os recomiendo una guía de recursos útiles para historiadores en Internet, Chromops,
También en la Universidad de Valencia d'Història, el fill d'Ariadna, Anaclet Pons. El canal de historia es muy útil. La web history.com. Os recomendamos la página del Instituto Universitario de Florencia, en Italia, Instituto Europeo. Su catálogo central de historia es muy útil. Recomendamos la página hyperhistory.com. Más recursos de Internet los encontráis en el Instituto de Tecnología de Rochester, Voice of the Shuttle, Universidad de California en Santa Bárbara, su página de historia, o se trata de una página de historia. Y por último, fuentes de la historia universal, Universidad George Mason, Centro para la Historia y los Nuevos Medios. Y ahora sí, suficiente. Suficiente, como digo. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Va dedicado, lógicamente, bueno, a la audiencia en general, pero especialmente a estudiantes del área de conocimiento de las ciencias sociales que quieran cursar estudios en sociología, también quizá en estudios internacionales. Bueno, es una derivada de los estudios sociológicos, muy vinculada a la ciencia política, ¿por qué no decirlo? Concretamente nos hemos centrado en este vídeo en la historia política y social del mundo contemporáneo. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Si os ha resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, le dais por favor a me gusta y así recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción a mi amigo Freud, como sabéis el nombre de este canal. Si sois asiduos, si por alguna razón no lo habéis hecho todavía no os habéis suscrito, pues os animo a ello. Permitidme que insista. Si sois recién llegados a mi amigo Freud, os animo en tal caso a daros un paseo por los contenidos del canal y convencido de que después de ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud, como digo. Os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro, así lo ha sido desde el comienzo de esta andadura allá por mediados de agosto del año pasado, 2022.
Ya estamos cerca de cumplir nuestro primer año de vida. Las expectativas que albergaba en los inicios están siendo sobradamente colmadas. Bueno, mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, presencia, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y nada más. Después de transmitiros todo lo que acabo de transmitiros, me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos podamos reencontrar en un próximo vídeo que tengo la intención de subir muy pronto al canal. Que todo vaya muy bien en vuestras vidas. Recordad siempre que mi amigo Freud nació como foco de divulgación, especialmente en psicología científica, pero también en otras áreas conexas. Nació como, bueno, modestamente lo digo, pero también con orgullo, como lugar de encuentro, lugar para la solidaridad con las personas que atraviesan dificultades vitales de cierta importancia, y también como foco de promoción del altruismo. Un valor que considero cada vez es más valor, porque es más valioso y necesario en la sociedad que nos ha tocado vivir, especialmente, bueno, en la sociedad global, pero muy especialmente en nuestra sociedad occidental. Nada más. Hasta muy pronto. Nos encontramos en el próximo vídeo. Chao, amigos.